creo que hay que soñar más. Creo que hay que soñar más y creernos capaces de que podemos hacerlo, ¿no? Como yo decía, el ecuatoriano no es ni mejor ni peor que nadie, es igual. Hola, son los que están como contrarios. Que están teniendo el ritmo Casi 12 millones de plásticos ingresan a los océanos a nivel internacional. Por la pandemia esta tendencia está en aumento. Estamos hablando de que se va a triplicar hasta el 2030 y si esa tendencia continúa hasta el 2050 vamos a tener más plásticos que peces en los océanos, ¿no? Entonces es un escenario apocalíptico. Acá se complica más la problemática porque todo lo que sale del Ecuador continental y del continente, de Colombia, de Panamá, de Perú, Chile, por las corrientes oceánicas termina en Galápagos. Entonces, Galápagos tiene una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad la ponemos nosotros por toda la basura que sale del continente. Es que entre el 60 al 80% del plástico viene de ríos. Los ríos son el principal camino por donde los plásticos viajan hacia los océanos, porque una vez que llega al océano el plástico, por la sal marina y la exposición solar, se degrada muy rápido y se quiebra y se forman los microplásticos. Los microplásticos son los que los peces consumen, les confunden con fito y zooplancton, se intoxican y así se va reduciendo el banco natural de proteína de la humanidad que son los peces. Ahí nace, digamos, del principio de la solución. Era justamente pensar en una solución que pare el flujo antes de que llegue a los océanos, en los ríos, que son esta principal avenida por donde la polución plástica viaja. En la universidad había mucho estas reuniones informales con estudiantes y ahí conozco a un amigo, Robert Rus, que él estaba haciendo su maestría también en Imperial, que tenía la idea de generar un prototipo de extracción de plásticos, en este caso microplásticos, y conversamos en esta reunión, fue en un pub. Entonces ahí nace la idea, él propone la idea de generar este primer prototipo. Y buscamos fondos, logramos ganar fondos de una empresa de AutoCAD y generamos un primer prototipo, el cual lo mostramos en una feria de innovación de la universidad. Y en esta feria de innovación llegan medios como Reuters, ven el prototipo y dicen, nos parece muy interesante, queremos generar un video de 2 minutos y este video llegó a 88 países, llegó desde el Washington Post hasta diarios en Tailandia. Y ahí, por el impacto que tuvo, la universidad nos pide que nos junta y nos dice que tenemos dos opciones, ¿no? Una, que ellos les gustaría apoyar la generación de la tecnología o que nos pongamos un emprendimiento. Y eso fue lo que hicimos y así nace Iction allá en Reino Unido. Y el primer sistema de extracción ya en escala comercial de la región de Sudamérica está aquí en el Ecuador, en el río Puerto Viejo. Hemos extraído, para dar una idea, hasta la fecha el equivalente en peso de distintos plásticos a 200.000 botellas de un solo uso. Eso refleja muchísimo la problemática, ¿no? Nosotros hemos vivido decenas de fallas de toda índole cuando probamos la tecnología. Recuerdo alguna vez que una cinta magnética no sé si se acuerdan los cassettes antiguos que tienen la cinta magnética, esa cinta es extremadamente resistente a la tensión y se enredó en uno de los prototipos y rompió todo el sistema de engranes. Entonces se piensa que a la primera tiene que salir bien y funciona. Y a veces acá en el país hemos escuchado noticias de que alguien ha hecho, por ejemplo, el lanzamiento de una particular tecnología y falla y ya se considera como un fracaso total. La diferencia entre el prototipo número 1 que hicimos al sistema que ahora está operando es inmensa, es enorme de hecho. Entonces, digamos, no existe en realidad ese momento de eureka en la forma de innovar el día de hoy, ¿no? Porque más bien es un proceso colaborativo, que no es solo una persona, sino es un equipo de trabajo. Hay un grado que se llama el Technology Readiness Level, que mide la madurez de una tecnología, desde el nivel 1, cuando se tiene una idea en una computadora, hasta el nivel 9, que se produce en masa. Entonces, nosotros ya hemos llegado al nivel 7 con una de las tecnologías, que es el Azure, la tecnología más madura que tenemos,
pero esto es luego de 3 años y medio de trabajo, más de 12 personas de 7 países que hemos trabajado en este proyecto para traer la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Que se llama el sistema SUR. Es un sistema encargado de filtrar hasta un 90% de macroplásticos de cualquier río donde nosotros colocamos la tecnología, podemos filtrar un 90%. El sistema, en resumen, tiene 2 bondades, que es filtrar el plástico hasta un 90% en el punto de instalación y generar datos. Y esos datos, que pueden ser tipos de material, volúmenes y todo esto en una línea de tiempo, para generar política pública basada en evidencia de los cientos de tipos de plástico, entender cuáles son los que más polucionan y en función de eso atacar el problema. Esto es muy importante porque la polución plástica es variable. Depende de varias condiciones como época de lluvia, si es que un camión de basura arrojó directamente al río. Entonces, tener información en tiempo real te permite entender de mejor forma cuál es el problema. Hemos encontrado cosas que no esperábamos. Botellas plásticas de un solo uso, de hecho, son el ítem número 1 que aparece en los ríos. Y también el ítem número 2, que también es una sorpresa, fueron fundas de basura, fundas llenas de basura. Que la gente está arrojando al río no porque no le interese el medio ambiente, sino porque no hay, en muchas zonas de la parte rural de Manabí, no hay sistemas de recolección. Nosotros, de hecho, vamos a trabajar un proyecto acá en Quito, el segundo sistema de extracción vamos a ponerlo en el río San Pedro, para el tema de polución plástica. Y también tenemos mucho interés en el río Guayas. Estamos analizando un proyecto de intervención en el Guayas y sus afluentes, que lo queremos trabajar con el sector privado. Creo que siempre tuve curiosidad por el tema de tratar de entender cómo funcionan las cosas. Recuerdo alguna vez que me regalaron un carro control remoto y en lugar de ponerme a jugar me puse a desarmarle para ver cómo funciona. Lo dañé, pero bueno, por lo menos tenía esa como curiosidad siempre, ¿no? Digámoslo así, de tratar de entender. Yo nací en Ibarra, en la provincia de Imbabura. De hecho, solo pasé un par de semanas al nacer y luego fui a Quito porque mi madre ya estaba viviendo acá en Quito, en un barrio popular llamado Cotocollao, donde yo crecí, de hecho. También traje para compartir hoy una foto de cuando me gradué del colegio y estoy con mi mamá. Entonces, mi mamá en ese entonces justo fue más o menos 2 años antes de que fallezca y ella es la persona que me inspira a ser quien soy. Es una foto que atesoro con mucho cariño. Yo le pedí a mi madre que escojamos un colegio fiscal por el tema de que mi madre se divorció de mi papá. Entonces fue una decisión personal de decirle busquemos un colegio público para que no haya un sacrificio tan grande en el tema de educación. Entonces decidí estudiar en el Central Técnico. De hecho, desde los 12 años nosotros en instituciones técnicas acá en el país estudiamos temas como carpintería, como electricidad, electrónica, mecánica industrial. Te enseñan a usar las manos desde muy joven, ¿no? Entonces, esa fue quizás algo que hasta ahora aprecio, esa capacidad de poder crear y transformar cosas que te enseñan en este colegio, en esta institución, ¿no? Luego voy a la ESPE, a la Escuela Politécnica del Ejército. Me gradué de ingeniero mecánico. En los primeros años donde estuve estudiando, mi madre fallece. Ella fallece con cáncer y me quedo prácticamente solo con mi hermano. Entonces logré sacar una beca en la Escuela Politécnica del Ejército para poder estudiar. Fue una ventaja, de hecho, de que me pudieron apoyar con esta beca. Y en un tiempo, con la política de becas, de hecho, del gobierno que había en aquel entonces, decido salir del país. Decido salir a aplicar una de las becas. Un poco pensando en tratar de entender cómo se genera empleo en otros países. ¿Por qué nosotros no podemos generar una industrialización acá en el Ecuador? ¿Por qué nos cuesta tanto generar fuentes de empleo adecuadas? Y eso es lo que aprendí allá. Hice un masterado en manufactura y productividad y un doctorado en innovación. El masterado en la Universidad de Greenwich y el doctorado en el Imperial College London. Siempre que se habla de innovación y tecnología se asocia con algo muy científico, pero ¿cómo ves la innovación y la tecnología en función de la cultura, en función de desarrollar este ecosistema que te permita innovar y no solo en la parte propiamente científica? ¿Está interconectado todo o no está interconectado? ¿Cuál es tu criterio? Hay 2 contextos culturales, ¿no? que se pueden considerar. El primero es
cómo las sociedades empiezan a tratar de, si se puede decir de una forma, educar a la gente a que prefiera el producto local. En su gran mayoría eso va a generar fuentes de empleo que ponen un plato en la mesa de la gente. Entonces, hay un problema en ese sentido cuando no apreciamos lo que se hace aquí, ¿no? Por un lado, culturalmente hablando, eso es muy importante. Ahora, por el otro, de crear innovación y emprendimiento, la ventaja que tenemos en la sociedad actual es que existen las herramientas. Antes, para producir un producto o servicio, necesitabas muchísima cantidad de recursos para tener una máquina de producción. Ahora se tienen máquinas que han generado la oportunidad de que incluso prototipos se puedan hacer de forma muy costo eficiente, ¿no? Se ha reducido el costo y también se ha reducido la barrera de conocimiento. Entonces, si se adquieren ese tipo de conocimientos y se los entrega a los emprendedores, se puede generar se puede emprender y generar tecnología desde aquí. La academia en general es el semillero, es de hecho el sitio en donde se empiezan a formar los emprendedores, se les da las oportunidades, el conocimiento y en países que apuestan al emprendimiento realmente los recursos. La diferencia que existe quizás entre academia de otros países y la nuestra es que acá no hay recursos, para generar innovación tecnológica. Sin esos recursos, empresas como Ictium no existiesen. Nosotros logramos levantar casi 1.7 millones justamente bajo mecanismos de apoyo de la universidad, incluso mecanismos de política pública, que lo que hacen es, les doy una idea, cuando nosotros levantamos inversión semilla, el 100% de inversión de los inversionistas era redimible de impuestos en el Reino Unido. Entonces, eso genera el capital semilla para que se cree un ecosistema, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver sobre la conexión academia, sociedad civil, y el sector público incluso, que en otros países nacen conectados. Esa es la diferencia. El conocimiento que se genera en las universidades, que se termina publicando en revistas indexadas, termina siendo usado por un actor de la sociedad en general. Puede ser la industria, puede ser la sociedad civil, para toma de decisiones o incluso para planificación de las ciudades, por ejemplo. El Ecuador en el 2018 en el puesto de innovación estaba en el puesto 98 de 129 países. Países como Chile en el 40 y pico, Perú en el 50 y pico, Colombia en el 60 y pico. Entonces, incluso a nivel regional nos encontramos retrasados. Acá en el país, la universidad hace varias décadas no era un lugar donde se formaba conocimiento, sino era un lugar donde lo que se hacía era repartir conocimiento existente, que se volvía caduco. Se empieza a dar un cambio a raíz de la generación de conocimiento local, que más o menos empieza en el 2003, 2004. Entonces, uno de los problemas que, por ejemplo, se dan en este aspecto es que la academia tiene que seguir evolucionando, de generar conocimiento como se está haciendo ahora, mejorar lo que sea más pertinente para lo que hace la sociedad civil, para resolver los problemas que tenemos en las ciudades en general, y luego pensarlo ya en cómo generar innovación. Pero eso es un proceso, ¿no? A países les ha tomado, en el mejor de los casos, 40 años. Entonces, este tipo de desarrollos tienen que ir más allá de la visión dogmática de izquierda y derecha en la política, porque son desarrollos técnicos que lo que deberían seguir es avanzando en el tiempo, ¿no? Para dar ese resultado final que tiene un sinnúmero de connotaciones, ¿no? El tema de competitividad, productividad, mejora de productos y servicios, implementación de tecnología en las ciudades, todo esto se va a dar bajo un proceso conectado, ¿no? La triple hélice que se habla, ¿no? La academia, el sector público y el sector privado en conjunto tratando de hacer, así se genera innovación ahora, ¿no? Un poco es tratar de aterrizar esa idea acá al país. Inti, tal vez en términos más amplios, ¿cuál te parece que puede ser el rol del desarrollo científico en el progreso humano, en el florecimiento del humano, aparte ya de lo técnico, de lo científico, incluso de lo económico? Bueno, cuando analizamos el progreso de la humanidad y su relación con la ciencia y la tecnología, nos damos cuenta de que toda la realidad actual ha sido forjada de cierta forma con avances científicos tecnológicos. Por ejemplo, cómo la primera revolución industrial permite, por ejemplo, que todas las medicinas puedan masificarse, se puedan producir en masa. Pensemos en las vacunas, por ejemplo, lo que se está dando ahora. No solamente es la producción de la vacuna, sino cómo producirla en masa en la cantidad suficiente, y eso es la tecnología. Antes de la primera revolución industrial, en promedio nacían 5 personas en cada familia,
y fallecían 3. Solo se mantenían 2 y esto se da justamente por la falta de medicinas, la falta de ropa, por ejemplo. La primera revolución industrial reduce la tasa de mortalidad y por eso se da, de hecho, el crecimiento poblacional de la humanidad, ¿no? Entonces, creando otros problemas como los que tenemos ahora, ¿no? Como el cambio climático, entre otros. A futuro lo que se espera que suceda es que todos los trabajos, por ejemplo, mecanicistas, que son trabajos muy repetitivos, desaparezcan y eso sea reemplazado por robots. Y las personas empiecen a generar trabajos más creativos, por eso se busca que las nuevas generaciones aprendan a programar, aprendan a temas de trabajo de mayor creatividad, porque así va el mundo. En resumen, la ciencia y como resultado de la ciencia, la innovación científica y la tecnología que sale de ahí es lo que transforma las sociedades, nos ha transformado y nos va a transformar aún más. Hay un factor muy importante que está sucediendo a nivel global y que quizás nosotros todavía no entendemos la complejidad y el potencial que tiene, y es el cambio climático. Ya vivimos nosotros en medio de una sociedad que ve los efectos de la destrucción ambiental. El cambio climático y la pandemia son 2 ejemplos claros de eso, ¿no? Entonces, el cambio climático va a transformar al mundo, va a hacer que los países traten de tornarse hacia la sostenibilidad. Y países como el Ecuador, en esta nueva visión, en esta nueva cosmovisión, tienen una ventaja. El Ecuador es de los países en donde varios estudios nos dicen que tenemos las regiones más biodiversas a nivel global, más megadiversas. Tenemos la capacidad de nuestros ríos, capacidad hidrológica por metro cuadrado más grande de la humanidad. Tenemos, si nos cansamos de dar ejemplos, pensemos en que tenemos unas islas tan maravillosas que ahí llegó un investigador y se inspiró para la teoría de la evolución de las especies. Ese es el Ecuador. Entonces, el Ecuador en esta nueva era de cambio climático puede volverse un líder y ya hay países en la región que lo están haciendo. Costa Rica es el ejemplo claro de que se puede generar un desarrollo y ese desarrollo puede erradicar la pobreza de un país. Y esto se puede aterrizar también hacia lo que son ciudades. Las ciudades tienen enormes problemas de manejo de sus temas ambientales. Más de la mitad de los municipios acá en el país tienen todavía botaderos a cielo abierto. Son zonas de sacrificio, donde uno puede ver cercanos decenas de miles de fundas que vuelan en el viento y se quedan en los árboles y eso termina en los ríos con el tiempo, ¿no? Es un tema deprimente en realidad, y más de la mitad de los municipios del país todavía manejan esto. Algunos que incluso tienen rellenos sanitarios, como el caso de la ciudad de Quito, con denuncias de que los líquidos que salen de lo que se entierra van a terminar en los ríos, sin ningún tipo de control. Apenas reciclamos el 5% en el país, la mayoría termina en esta zona de sacrificio. El sistema de manejo de desechos de las ciudades es totalmente deficiente. El país, como estamos viviendo ahora, siendo parte de la región más megadiversa, es que no nos importa. Tenemos nuestra funda de basura que sale a la calle y no nos preocupamos qué va a pasar después. O todas las descargas salen de las casas y no nos preocupamos qué va a suceder. Entonces, hay todo por hacer acá en el país en el tema ambiental. Es importante hacerlo en los próximos años. Y la ventaja ahora es que si lo hacemos bien, puede atraer inversión internacional de protección y conservación, que es lo que se viene en la nueva era de lucha contra el cambio climático. Entonces, existe una oportunidad. Cuando nosotros hablamos de cosas como se habló del Yasuní Teté, fracasó. Ahora hablamos de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, esperemos que funcione. Pero esto nos hace ver de que cuando el Ecuador habla de proyectos de conservación, la comunidad internacional nos escucha. Ahí es donde nos prestan atención. Entonces, eso es hacia donde tenemos que apuntar y aterrizar no solo a lo nacional, sino a lo local. Esperemos que hayan ciudades que se empiecen a subir en esta lógica y puedan ser quienes lideren ese cambio, esa transformación. Y ojalá nos juntemos más gente para apoyar a que esto sea posible. Si tuvieras que darle un consejo a un niño, a un emprendedor y a un presidente, ¿qué le dirías a cada uno? A un niño que no limite su creatividad y que piense que puede ser capaz de hacer lo que él quiera o que ella quiera. Creo que hay que soñar más. Creo que hay que soñar más y creernos capaces de que podemos hacerlo, ¿no? Como yo decía, el ecuatoriano no es ni mejor ni peor que nadie, es igual y tiene las mismas
capacidades de poder generar soluciones que puedan salvar a la humanidad en muchos temas, ¿no? A los emprendedores que se unan. Emprender en el país es difícil. La tasa de fallo del emprendimiento en el Ecuador es más del 80% de emprendimientos no sobreviven en el segundo año. Y no es porque los emprendimientos sean malos, sino porque acá en el país todavía faltan mecanismos de generación de inversión. La tasa de emprendimiento temprano más alta de la región durante 5 años seguidos hasta el 2019 fue el Ecuador. Lo que significa esta tasa de emprendimiento temprano en realidad es que el ecuatoriano no baja los brazos. No en todos los países cuando hay una crisis la gente decide emprender. Entonces ese potencial hay que tratar de explotarlo, ¿no? Y a un presidente en general tenemos que cambiar esa visión que viene desde los años 70 de los megaproyectos, del megaproyecto petrolero, el megaproyecto minero, el megaproyecto de la ciudad del conocimiento. Hay que apostar al talento humano, al emprendedor de este país, no en cambiar la matriz productiva, sino diversificar la matriz. No podemos poner en sacrificio la megadiversidad que nosotros tenemos. Los países que están poniendo en el centro el tema ambiental están logrando atraer recursos, están logrando atraer inversiones y esas inversiones se pueden traducir en nuevas oportunidades para todos nosotros. Entonces son dos cosas, apostarle al talento humano y ponerle al medio ambiente como el corazón de la política pública de este país. Tenía que dar una previa